recordar, bueno, ya revisar más adecuadamente el tema de insuficiencia cardíaca. Entonces, ustedes ven en la diapositiva ese corazón cansado. Ese es un corazón en insuficiencia cardíaca. Es como están ustedes a esta hora después de toda la mañana de trabajar. Bueno, ¿qué cosa es insuficiencia cardíaca? Realmente todavía es un tema que está en mucha discusión. Todavía no nos ponemos de acuerdo. Todos los años se revisan las definiciones de insuficiencia cardíaca, pero para entender qué cosa es insuficiencia cardíaca debemos recordar cuáles son las características propias del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo muy especial. Es un músculo que tiene muchas particularidades que no lo tiene ningún otro músculo. Tiene estas propiedades que ustedes lo deben haber revisado cuando han estudiado otro tipo de cursos en los primeros años, pero es importante recordarlos, que estas particularidades del músculo cardíaco son muy importantes, porque cuando estas propiedades se alteran, va a fallar la función del corazón. Entonces, el vagotropismo, que es la capacidad que tiene cualquier célula muscular cardíaca de poder presentar una descarga eléctrica, una excitabilidad, poderse contraer, relajarse, es una particularidad que no lo tiene otra célula muscular. El cronotropismo es la que va a formar una célula muscular especializada que va a formar el sistema de conducción y que va a ser responsable de la frecuencia cardíaca que maneja el corazón de acuerdo a cada grupo etario. El traumotropismo, que es la capacidad de conducir ese estímulo eléctrico que se genera en alguna parte. Y el inotropismo es la capacidad contráctil que tiene el músculo cardíaco. Todas estas cuatro propiedades son muy importantes, porque cualquiera de estas falla, el corazón se va a alterar. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar la función del corazón, nosotros decimos que le hagan un ecocardio. Y el ecocardio me va a dar un montón de información y yo tengo que aprender a saber qué cosa es cada factor cuando me dé a un paciente para ver si mi paciente está en insuficiencia cardíaca o no lo está. La gran mayoría va a causar alteración en la fracción de eyección. ¿Qué es eso? Es la capacidad del corazón de contraerse y impulsar un volumen cardíaco determinado. Entonces debemos familiarizarnos con algunos términos. Por ejemplo, la fracción de eyección es el porcentaje de volumen que el ventrículo izquierdo va a bombear justo antes de la contracción, que en promedio es en 60 a 75%. Es lo mismo que un recién nacido, que un adulto, que un adolescente. Es un porcentaje. ¿Qué cosa mide esto? Recordemos qué cosa va a medir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que va a bombear el corazón en un minuto. Y que este gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Eso siempre debemos tener presente, porque cuando el paciente está entrando en insuficiencia cardíaca, el signo precoz es taquicardia. Entonces yo inicialmente puedo tenerle a una eco y le digo, fracción de eyección 65%, no tiene insuficiencia cardíaca, está normal. Pero no es así, porque ese paciente ya está taquicárdico. Y si está taquicárdico y nosotros nos acordamos que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, eso me va a dar un valor falseado, que aparentemente, si vemos frío los números, decimos, está dentro del rango normal. Pero si evaluamos todo el contexto de todos los parámetros que tiene un paciente, entonces vamos a ver que esa fracción de eyección está aparentemente normal porque el niño está taquicárdico. Entonces, es por eso que lo traemos. Este cuadrito es muy importante para poder recordar esto. Entonces, si yo tengo frecuencia cardíaca alterada, voy a tener un aparente gasto cardíaco normal. Y voy a tener, si tengo el volumen sistólico también alterado, también puedo alterar mi gasto cardíaco. Entonces, eso es lo que tengo que tener presente. En una persona en promedio, como cualquiera de ustedes, ¿cuál es el volumen sistólico? 70 mililitros por latido, con una frecuencia cardíaca en promedio de 75 latidos por minuto.
el gasto cardíaco de ustedes sería entre 4 a 5 litros por minuto. Recordemos que el volumen sistólico es de acá. ¿De qué cosa es el volumen sistólico? Es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo en cada ciclo cardíaco, que en promedio es 70 mililitros. O sea, en cada latido tengo mi volumen que se eyecta, que es el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen telesistólico? Después que se produce una contracción, no es que el corazón se quede bajo. Siempre va a haber un remanente de sangre dentro del corazón. Ese remanente es el volumen telesistólico, que se queda dentro del ventrículo al finalizar la sístole, y es más o menos entre 40 a 60 mililitros. Entonces, debe guardar una proporción, lo que yo eyecto y lo que va a quedar. Si el volumen que queda dentro del ventrículo es más que el volumen que yo estoy impulsando, esa función no es adecuada. Entonces debemos tener presente estos términos. ¿Y qué es el volumen telediastólico? Es el volumen en el ventrículo al final de la diástole. O sea, cuando el ventrículo se relaja completamente, ese volumen al final diastólico es de 110 a 120 mililitros. Recuerden que el corazón duplica su tamaño en cada diástole y se contrae y reduce su tamaño 2 veces. Entonces, el músculo es cardíaco, tiene una elasticidad, una capacidad muy importante. Entonces, una vez que tenemos claro esto, veamos cómo valoramos qué es insuficiencia cardíaca. Entonces, de la función del corazón va a depender 3 cosas. O falla lo que ingresa, o falla la bomba, o falla lo que sale. Cualquiera de estas 3 situaciones que se alteren por algún motivo va a causar que el corazón no cumpla su función. Entonces, ¿qué cosa me puede alterar la precarga? Cualquier cosa. La frecuencia cardíaca alta, le doy más volumen de lo que corresponde a ese niño, por más que tenga un corazón sano, lo puedo llevar a insuficiencia cardíaca si lo sobrehidrato. O sea, la volemia juega un papel fundamental. La función auricular, si tengo una aurícula muy rígida, también no va a permitir que el llenado sea adecuado. Y la distensibilidad del ventrículo, si tengo un ventrículo que no se aumenta su tamaño y permite que el volumen ingrese en forma adecuada. Entonces, todos esos factores van a alterar la precarga y van a hacer que ese corazón no trabaje adecuadamente. Nos vamos a lo que sale, después veamos la bomba. ¿Por qué puede fallar lo que sale? ¿Por qué falla la poscarga? Es porque el diámetro del corazón está alterado, porque las paredes están muy gruesas, porque hay alguna resistencia, una obstrucción en la salida que hace que lo que yo tengo dentro del corazón no la pueda bombear hacia afuera. Entonces, cualquiera de esas situaciones me altera la poscarga, lo que está saliendo. ¿Y qué me puede alterar? La bomba, el corazón por sí. Que no tenga una capacidad contráctil adecuada, porque la masa está alterada, porque la masa es muy pequeña, porque la masa es mucho, porque hay una alteración del pH, porque hay una alteración en los electrolitos que interviene en la contracción. O sea, cualquiera de esas situaciones va a hacer o que algo deprima la fuerza contráctil del corazón, ya sea una droga que le estoy dando o algún factor sistémico que está alterando la capacidad de contracción del corazón. Cualquiera de esas situaciones va a hacer que el volumen latido falle y que la frecuencia cardíaca se altere. Recuerden que eso me da el gasto cardíaco, más sumado a la resistencia me da la presión arterial. O sea que yo voy a tener un paciente que va a ir a una falla cardíaca y va a tener alteración en la frecuencia y va a tener alteración de la presión arterial. Entonces, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Como les decía, todos los años
todos los comités se reúnen, todos los años, en todos los cursos de cardiología hay una sesión solamente de insuficiencia cardíaca. Y cada cierto tiempo, insuficiencia cardíaca en el adulto, y cada cierto tiempo se revisa insuficiencia cardíaca en niños. Todavía hay muchas cosas que no tenemos explicación. A veces extrapolamos lo que vemos en el adulto, en el niño, pero hay cosas que a veces todavía quedan en la penumbra. ¿Qué cosa es la insuficiencia cardíaca en niños? Es un síndrome clínico que refleja la incapacidad del músculo cardíaco para aportar todos los requerimientos metabólicos al organismo, incluyendo aquellos necesarios para el crecimiento y desarrollo, o sea, mantener un gasto cardíaco o volumen minuto adecuado. Seguimos teniendo dificultad para detener que en esa definición explique todo lo que es la insuficiencia cardíaca. Y por eso ahorita le voy a dar la última definición de insuficiencia cardíaca que se ha visto el año pasado y que es lo último que tratan de, con términos un poquito más sofisticados, tratar de explicar qué es insuficiencia cardíaca. ¿Pero por qué es importante? Porque un niño que llega a insuficiencia cardíaca, el 50% se muere. Y se muere bastante los que llegan a ICC clase funcional 4 y no llegan al año de vida. Entonces causa una alta mortalidad en la población pediátrica. Por eso es importante saber qué cosa es, saber cómo la diagnostico y saber cómo lo voy a manejar y qué cosa me puede llevar a insuficiencia cardíaca. Entonces, en el año 2013, el American College y el American Heart Association se reunieron y dijeron que la insuficiencia cardíaca en pediatría era un síndrome clínico complejo, que era el resultado de cualquier lesión estructural o funcional que produzca incapacidad para el llenado o eyección ventricular de sangre. En el año 2014 se volvieron a reunir y dijeron, no estoy de acuerdo. El comité de trasplantes dijo, la falla cardíaca es un síndrome clínico y fisiopatológico, que es el resultado de una disfunción ventricular, sobrecarga de presión o volumen, solo o combinado, que lleva a signos y síntomas característicos tales como retraso en el crecimiento, trastorno de la alimentación, intolerancia al ejercicio y fatiga, y está asociado a anormalidades circulatorias, neuromorales, moleculares, y que la falla cardíaca tiene muchas etiologías, que son consecuencias de alteraciones cardíacas o no cardíacas, que pueden ser congénitas o adquiridas. A pesar de eso, de esa definición que parece mucho más explícita y que describe muchas de las cosas que pueden llevar a insuficiencia cardíaca, se dijo, no me explica muy bien. Entonces, en el neonato, ¿por qué un recién nacido entra a falla cardíaca? Porque es diferente la fisiopatología en el recién nacido que en el lactante de 3 meses, que en el niño en el escolar. Porque el recién nacido es un ser inmaduro, que todavía le falta terminar maduración y todavía su corazón todavía necesita madurar muchas estructuras. Y la característica es que las miofibrillas son insuficientes, que por eso tiene poca fuerza contráctil y que es un ventrículo izquierdo muy rígido. Ustedes van a ver la dosis, revisa un libro de Baremeco, donde ven la dosis terapéutica de un inotrópico. Ustedes vean cuál es la dosis de una dobutamina, por ejemplo. En el neonato, la dosis que le va a indicar es mayor que el de un lactante de 6 meses. Por esto, porque es un ventrículo muy rígido, para que responda necesita mayor dosis. No hay miofibrillas suficientes. Esas miofibrillas se van formando conforme va pasando el tiempo. A los 3 meses, a 6 meses recién el corazón está completamente desarrollado. Hay menor capacidad de respuesta a la tensión frente a la sobrecarga y hay un sistema adrenérgico inmaduro. Todo esto hace que el neonato sea un ser que fácilmente llegue a insuficiencia cardíaca
por estas características anatómicas. Entonces, la insuficiencia cardíaca en el recién nacido y lactante pequeño puede simular un cuadro de insuficiencia respiratoria, caracterizada por polinia, quejido, intolerancia al esfuerzo, como consecuencia del fracaso del ventrículo izquierdo y éxtasis de la dificultad del vaciado auricular. Por eso que es muy difícil a veces en edades muy tempranas, si uno no sabe que el niño tiene una cardiopatía orgánica de fondo, en hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Muchos de estos niños en los primeros meses lo catalogan como un síndrome obstructivo bronquial. Vienen a las emergencias, van a los consultorios pediátricos y lo catalogan como un cuadro respiratorio y lo manejan como tal, con inhaladores, con mucolíticos, y el niño mejora transitoriamente y nuevamente recae, ¿no? Entonces, esa es una de las causas por las cuales hace muy difícil su diagnóstico en etapas muy tempranas. En el niño mayor es difícil encontrar un cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda pura. Yo la vez pasada les decía, un adulto es más fácil, aparte que el adulto te dice sus síntomas, te describe lo que él siente. En el niño tú tienes que deducir de acuerdo a lo que estás evaluando y de acuerdo a la información que te da la mamá o el papá que está alrededor de él. Entonces, en el niño es muy difícil que el niño te presente que solamente un cuadro de ICC derecha típico o un cuadro de ICC izquierda. En el niño es tan inmaduro que fácilmente hace un cuadro de insuficiencia cardíaca global. En el adulto yo tengo un cuadro muy típico que el paciente, como yo les decía, viene a la consulta y me dice, señor, ¿por qué viene? Y viene caminando con las justas. Un paciente que se sienta y le dice, doctora, yo me levanto bien y conforme van pasando las horas mis piernas se van hinchando, me pesa caminar, me fatigo más, al principio puedo bajar y subir las escaleras al segundo o tercer piso, pero después del mediodía ya me pesa mucho subir las escaleras, tengo que dormir con almohadas porque no puedo. Descanso y al día siguiente de nuevo amanezco bien. ¿Qué es eso? Tiene edemas, yo lo reviso, tiene constipación yugular, tiene un hígado grande, eso es un cuadro de ICC derecha. El otro paciente que le dice, yo me acuesto muy bien, pero en la noche me atoro, me despierto y me falta el aire, creo que soñaba algo malo, porque me asusto. Y me falta el aire, estoy sentado, respiro, me pasa, descanso un poco y me puedo acostar. Esa es una dieta paroxística nocturna. Eso es un cuadro de ICC izquierda. En el niño es una mezcla de todo. Entonces, las causas de insuficiencia cardíaca en la edad pediátrica difieren sustancialmente de las encontradas en la población adulta. En el adulto, la gran mayoría son por problemas, o es un problema coronario, o un problema hipertenso, o más raro, problema valvular. En el niño tenemos, de acuerdo al grupo etario, van a ser la etiología. Va a variar, es diferente en el feto, es diferente en el recién nacido, es diferente en el lactante menor, en el preescolar. Entonces las causas van a variar de acuerdo al grupo etario. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en la población pediátrica? Las cardiopatías congénitas. Corregidas o no, me van a causar insuficiencia cardíaca. A veces una cardiopatía o una cirugía no se curó. Yo estoy haciendo más fisiológico que ese niño pueda sobrevivir. A veces la cirugía me va a transformar una cardiopatía en otra. En segundo lugar, las cardiopatías adquiridas, las consecuencias de virosis u otras alteraciones. Y en tercer lugar, las cardiopatías de depósito o secundarias, alteraciones cardíacas, consecuencia de un tratamiento crónico, un problema hematológico, una neoplasia, otros problemas lúpicos, problemas endocrinológicos con tratamientos largos que me van a deprimir el músculo cardíaco.
Entonces, son estos grandes grupos los que van a llevar a un paciente a insuficiencia cardíaca. Dentro de las causas cardíacas, la mayoría es debido a cardiopatías congénitas. En segundo lugar, un corazón estructuralmente normal que va a desarrollar alguna alteración del miocardio y que puede llevar a insuficiencia cardíaca. Y muy último, la disfunción miocárdica post cirugía cardíaca. Entonces puede ser que el paciente, después de que lo operan, sale en insuficiencia cardíaca. Entonces uno dirá, ¿pero por qué? Si lo están operando del corazón para corregir eso. Por ejemplo, un falot. Un falot, ustedes saben que es una cardiopatía cianótica con hipoflujo. Ese paciente tiene volumen libre, lo operan, lo corregimos y lo comenzamos a dar volúmenes en el manejo y podemos hacer que ese paciente vaya a una insuficiencia cardíaca en el postoperatorio, porque lo comenzamos a manejar con volúmenes. Ese ventrículo izquierdo no está acostumbrado a manejar volumen y recién después de la cirugía tiene que comenzar a adaptarse a manejar el volumen sistémico. Entonces puedo llevar después de una cirugía a un paciente que vaya a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y entre las causas no cardíacas, el incremento de la precarga por un problema renal, el incremento de la poscarga porque me puede hacer una crisis hipertensiva por otro motivo, aumento de demanda en un cuadro de sepsis que es muy frecuente. Los niños pequeños con infección pueden fácilmente tornarse en una sepsis. Alteraciones del transporte de oxígeno, por ejemplo, en cuadros de anemia severas. Entonces, todas esas situaciones pueden llevar a un niño a insuficiencia cardíaca. Como ven, las causas son variables. Dentro de las causas debidas a cardiopatías, tenemos las que causan sobrecarga de volumen. Entre ellas tenemos las acianóticas, las más frecuentes, CIB, PCA, CIA, las ventanas aortopulmonares que son raras, los canales AB son más frecuentes. Entre las cardiopatías cianóticas tenemos a la cabeza la transposición de grandes vasos, la drenaje venoso anómalo pulmonar total y la doble salida del ventrículo derecho, tronco arterioso común. Y más raras, las insuficiencias valvulares. Entre las que cargan sobrecarga de presión y que van a llevar a insuficiencia cardíaca tenemos las obstructivas. A la cabeza la coartación de aorta, las estenosis aórticas, la interrupción de arco aórtico, las estenosis mitrales congénitas. Y las que causan obstrucción del ventrículo derecho, la estenosis pulmonar severa. Las estenosis pulmonares leves a moderadas no causan problema. Las de grado severo son las que me van a causar falla derecha. Las cardiopatías complejas, como ventrículo único, transposición de grandes vasos corregidas, y entre otras la coronaria anómala y las fístulas coronarias, que son más raras, pero también se presentan. Un corazón estructuralmente sano puede llevar a insuficiencia cardíaca, sí. De repente una miocardiopatía primaria que todavía no se ha manifestado y comienza a evolucionar, una dilatada, una hipertrófica, una restrictiva, o miocardiopatías secundarias que pueden producirse por arritmias no controladas, por problemas isquémicos prolongados, por ejemplo, un niño que tiene una coronaria anómala y no ha sido diagnosticada, va a comportarse como el corazón de un viejito, el corazón de una persona que tiene un problema obstructivo coronario, pero en edad precoz. Afectaciones miocardiales funcionales por hipoxia, acidosis, hipocalcemia, hipoglicemia, hidrotoxicosis. Infiltraciones, problemas infiltrativos, infecciosas, neuromusculares, colágenopatías. Kawasaki es otra de las causas que están cada vez vemos más frecuentes por lesiones coronarias severas, pero terribles. Antes no veíamos estos casos, ahora cada vez son más frecuentes. Y si nos vamos a los grupos etarios, ¿cuáles son las causas de acuerdo a cada grupo etario? Podemos tener hidros fetales o insuficiencia cardíaca fetal debido a anemia severa, materna, alteraciones del ritmo como taquicardias supraventriculares, bloqueos auriculoventriculares congénitos
o insuficiencias valvulares que pueden ser causantes de hierros fetales. En el recién nacido prematuro, el conducto, la sobrecarga de líquido, porque son niños tan pequeñitos que al darle diluciones muy grandes lo estamos sobrehidratando. Entonces, eso es un problema muy frecuente en las UCIs neonatales. PCA grandes, CIB grandes o displasias broncopulmonares. En el recién nacido a término, la miocardiopatía por asfixia. Por eso es importante saber el acta. Esos son datos importantes cuando hacemos una historia clínica. ¿Cuánto tuvo de ATGAR al nacer? Porque eso nos va a indicar si es que lo que estamos viendo puede ser consecuencia de una hipoxia al nacer. Malformaciones arteriovenosas, lesiones obstructivas izquierdas, miocarditis. En los niños lactantes, lactantes y preescolares, las cardiopatías congénitas, la primera causa de insuficiencia cardíaca, hemangiomas gigantes, coronaria anómala, miocardiopatía, hipertensión arterial primaria, trastornos del ritmo como supraventriculares, Kawasaki, miocarditis. Y en los niños mayores o adolescentes, las primeras causas son las adquiridas, miocarditis, hipertensión arteriales primarias, fiebre reumática felizmente en menor grado, hemocromatosis, hemosiderosis, tirotoxicosis, endocarditis infecciosa, cáncer, miocardiopatías. Antes nos decían que la endocarditis era una complicación que se presentaba en los niños con cardiopatías congénitas. Cada vez estamos viendo niños con corazón sano que presentan endocarditis infecciosa, porque están inmunodeprimidos, porque están muy desnutridos, por algún otro factor que estamos viendo últimamente, niños con corazones sanos con endocarditis. Entonces, el corazón va a tener mecanismos compensatorios. Como ustedes, por ejemplo, están sentados y la silla está muy incómoda, te cambias de silla, ¿no? O te pones una almohada, o te pones la casaca, o algo. Igual el corazón. Si el corazón comienza a fallar, comienza a buscar mecanismos para compensarlo, pero estos mecanismos van a ser transitorios, van a trabajar en cierto momento, un periodo muy corto. Si no se puede estabilizar, va a entrar a una falla muy severa. Entonces, el primer mecanismo que entra a trabajar es el mecanismo de Frank-Starling, que es el aumento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, para contribuir a mantener el rendimiento del corazón por aumento de la contractilidad. Entonces piensa que al tener más volumen, al aumentar el volumen del diastólico, voy a mantener el gasto, porque así voy a mantener el volumen que necesita, los nutrientes que necesita este organismo. En segundo paso, dice, bueno, no puedo aumentando el volumen, aumento la masa. Pensando que al aumentar la masa muscular voy a tener más fuerza contráctil. Pero esto, recuerden que, ¿cómo se nutre el corazón? El corazón, el músculo cardíaco se nutre a través de las coronarias. Y las coronarias, ¿cómo van? ¿Del epicardio hacia adentro o del endocardio hacia afuera? ¿Cómo van sus coronarias? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? ¿Dónde salen sus coronarias? De la aorta, ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde salen? ¿En qué momento salen las coronarias? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? De afuera para adentro. Y las coronarias no llegan hasta todo el endocardio. Llegan 2/3 de la pared de su pared muscular. Y si el músculo se hipertrofia, ¿las coronarias también se hipertrofian? No. Sus coronarias nacieron de un tamaño y sus coronarias se quedan de ese tamaño. Si el músculo se hipertrofia, se va a ver parte de la pared del ventrículo que no va a recibir nutrición. Entonces, momentáneamente esa hipertrofia va a ser suficiente, pero va a llegar un momento que vas a tener masa muscular que no se nutre, porque las coronarias están llegando hasta cierto nivel nomás. Entonces comienza a fallar. Entonces, ese mecanismo compensatorio es muy transitorio. Después se va a activar el sistema neurohumoral, con liberación de noradrenalina por los nervios cardíacos adrenérgicos, que son los causantes de la taquicardia. Aumentan la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la resistencia vascular sistémica.
se comienza a ver la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación del péptido natriurético auricular, tratando de que a través del sistema neurohumoral comience a compensar la función del corazón que no se puede mantener. Entonces, la dilatación ventricular, como ven en la foto, es un eje corto del ventrículo izquierdo, causa sobrecarga de volumen, depresión o por falla miocárdica intrínseca. Va a hacer que el mecanismo de Frank-Starling aumente en el volumen telediastólico para poder aumentar la eyección del volumen sanguíneo, tratando de compensar. Pero como le dije, esa dilatación para que el volumen aumente y trate de compensar es por un tiempo muy limitado, porque es como un elástico. Si un elástico lo mantienes estirado permanentemente, lo vas a soltar y ya no se va a recobrar como cuando tú lo empezaste. Pierdes tu elasticidad por mantenerlo estirado mucho tiempo. Eso es lo que va a pasar, por eso que la ley de Frank-Starling es un mecanismo inicial. Después les dije que había la hipertrofia. Miren el grosor del músculo cardíaco. Uno, que va a haber parte del músculo que no se va a nutrir. Va a causar obstrucción de la salida de ambos ventrículos. Va a causar una especie de estenosis aórtica pulmonar. La circulación coronaria endocárdica no va a ser adecuada. Voy a tener una hipoperfusión. Voy a tener isquemia y necrosis del miocardio. Esto va a llevar a que venza la barrera de salida y falle esta barrera. O sea, ya no me sirve esa hipertrofia. Me va a causar más deterioro de la función. El mecanismo compensatorio del sistema adrenérgico. Dijimos que comienza a activarse todo mi sistema neurohumoral. Mayor actividad beta-adrenérgico. El mecanismo más compensatorio va a ser estimulación de la contracción y aumento de la frecuencia. Esa es pregunta de examen, ¿no? Fija. ¿Cuál es el primer síntoma de inicio de insuficiencia cardíaca? La taquicardia. Aumenta la actividad alfa-adrenérgica, redistribución sanguínea, vasoconstricción en circulación digestiva, piel y riñones, y mantener el miocardio del sistema nervioso central. Ustedes, al paciente de insuficiencia cardíaca, ¿cómo lo ven? Ustedes han visto pacientes en cardiología. ¿Cómo está el paciente en insuficiencia cardíaca? Está pálido, está frío, está sudoroso, porque hay una redistribución del flujo de la perfusión. Lo poco que tengo de la función cardíaca le doy a los órganos blancos y sacrifico la periferia, lo que no voy a necesitar en ese momento. Entonces la piel es fría, el paciente está pálido, está diaforético, porque estoy sacrificando la circulación a ese nivel. ¿Qué pasa a nivel pulmonar? La incapacidad del sistema linfático, a la gran cantidad de volumen, se supone que el sistema linfático debe recoger todo el exceso de líquido que hay en tercer espacio, pero es tanto este líquido acumulado que ya no puede vaciar todo ese líquido en exceso. Comienza a atravesar ese líquido la barrera alveolo capilar y va a producir edema alveolar. Pero no solamente es líquido lo que pasa, sino glóbulos rojos, disminución del oxígeno alveolar y después lleva hipercapnia. Y comienza a atravesar ya agua, electrolitos y glóbulos rojos. Y llega un momento que puede llegar hasta extravasación y llegar a un edema agudo del pulmón. Lo que vemos, ese color, esas secreciones asalmonadas que se ven cuando se aspira al paciente. Pero vamos a tener dos situaciones en las cuales en el pulmón va a pasar. Hay alveolos que se van a dilatar por las secreciones que comienzan a llegar, y hay otros alveolos que se van a contraer porque se van a llenar de secreciones. Y nosotros, ¿qué le damos al paciente? Le restringimos volumen, le vamos a dar diuréticos y vamos a contribuir a que las secreciones se sequen. Entonces vamos a tener en el pulmón dos situaciones: zonas alveolares donde se producen atelectasias, donde no va a haber buena oxigenación,
y zonas que van a estar dilatadas, enfisematosas, tratando de compensar la homeostasis para que entre más oxígeno dentro de los tejidos. En la circulación regional va a haber una mala irrigación hepática, alteraciones metabólicas de los carbohidratos y proteínas. Hay pérdida de proteínas a nivel digestivo, la presión alta en el sistema venoso y mala absorción de grasas. Tiene un edema de todas las vellosidades intestinales. O sea, este niño, por más que le dé de comer, no va a poder absorber bien, porque todo el intestino está edematoso. Entonces comienza a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa? Por toda esta hipoxia, hipoxemia que se produce en el organismo, el hígado va a comenzar a producir angiotensinógeno. Una vez que se produce el angiotensinógeno, la renina la va a transformar en angiotensina 1. La angiotensina 1, mediada por la enzima convertidora, va a transformarse en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Va a producir vasoconstricción, que va a producir aumento de la sensación de sed, porque hay secreción de la hormona antidiurética. Va a estimular las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales van a producir aldosterona. Estas van a estimular el aparato yuxtaglomerular, aumentando la reabsorción de sodio y cloro, aumentando la excreción de potasio y la excreción de ion hidrógeno. Y nuevamente se cierra el círculo. ¿Qué me va a producir? En resumen, me va a producir un problema de hiponatremia, aparentemente hiponatremia, pero es una hiponatremia dilucional e hipopotasemia. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque a veces cuando el niño está descompensado, le hacemos un dosaje de electrolitos, sale el sodio bajo y queremos compensarlo, queremos corregirlo. Y tenemos que recordar que este niño está diluido, tiene mayor volumen dentro y eso está dando aparentemente un falso valor de una baja de sodio. Entonces, ¿cuál es lo importante de toda esta activación del sistema de angiotensina-aldosterona que se va a producir? Nosotros recién hemos podido, digamos, llegar a la conclusión que la aldosterona tiene un efecto deleterio muy importante. La aldosterona no solamente me sirve para ahorrar potasio, para que retenga sodio y botar potasio, sino que produce mucho colágeno. Ese colágeno me va a llevar a la fibrosis miocárdica y me va a producir cicatrices dentro del miocardio. Y si se producen cicatrices dentro del miocardio, ese músculo miocardio ya no va a recuperarse. Entonces, eso me va a llevar a mayor daño muscular. Y ese daño muscular es irreversible. Por eso que ahora, dentro de todos los esquemas de tratamiento de insuficiencia cardíaca, se les dice, cuando el paciente pueda recibir vía oral, hay que darle un bloqueador de la aldosterona para evitar la fibrosis miocárdica. Entonces, por eso que nosotros asociamos ahora, ustedes ven cualquier revisión, les dice que se da precozmente bloqueadores de la aldosterona por este efecto secundario, porque se ha demostrado que contribuye a la fibrosis miocárdica. Entonces, el ventrículo izquierdo, cuando está en falla, acá en la parte inferior ve un ventrículo izquierdo normal. Como después pasa a la fase compensatoria de hipertrofia, que va a ser transitoria. Que una vez que ya no puede mantener y no puede nutrir esa pared, se va a una fase dilatada. Cuando entra en fase dilatada, ya esa fase ya va a haber mucha fibrosis y ya es irreversible. Se va a producir muerte celular, lo que se llama apoptosis, y esta fase ya muchas veces ya no hay mucho que ofrecer al paciente, sino de repente tenemos que ir pensando en que si esto no se puede corregir en alguna forma, va a tener que ir a un trasplante.
Entonces, este cuadrito resume todas las alteraciones que va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Veamos acá. Cuando yo tengo alteración de la poscarga, cualquier cosa que me aumente la poscarga me va a llevar a una alteración de la pared, me va a llevar a una remodelación del ventrículo. Esta remodelación del ventrículo va a alterar el gasto cardíaco. Esta alteración del gasto cardíaco va a activar mi sistema neuromoral. Esto me va a alterar el péptido natriurético, la aldosterona, prostaglandinas que se van a liberar en mayor cantidad. Todo lleva a una retención de líquido y sodio. Esto va a aumentar la precarga. O sea, yo puedo iniciar con una falla de uno de los componentes y fácilmente va a comprometer a otra zona. Me aumenta la precarga, sobrecarga de pérdida de miocitos y nuevamente sigo por el mismo camino. Cuando aumenta el problema del músculo cardíaco, cualquier cosa que me aumente el inotropismo, me altere, una arritmia, una alteración electrolítica, especialmente del calcio, me va a dar una alteración de la regulación entre entrega y consumo de oxígeno. Todo esto va a llevar a una sobrecarga de pérdida de miocitos. O sea, cualquier mecanismo en la precarga, en la poscarga, en el mismo inotropismo del músculo cardíaco me va a llevar a muerte celular. Y si yo tengo muerte celular, se va la fibrosis y ese corazón es irreversible esa alteración. Los mecanismos adaptativos que hemos... Entonces, todo lo que lleve a sobreactivación por el sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina, el aumento de endotelinas, el aumento del factor natriurético, la hormona triurética me va a causar alteraciones, ya sea la cardiotoxicidad, aumento del volumen vascular y del sodio, muerte celular, caquexia, anorexia. Ustedes ven que mis pacientes todos son desnutridos, todos están bajo de peso. El aumento de la resistencia vascular, depresión miocárdica, alteración de los receptores, remodelación vascular y cardíaca y la hipertrofia que son transitorios. Todos van a generar destrucción celular, van a generar trastornos del ritmo, arritmias malignas, pueden hacer muerte súbita. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Son niños que están taquipnéicos, están con aleteo nasal, están con las fosas nasales con la boca bien abierta, son niños que no toleran el decúbito cuando son pequeñitos, cuando son más grandes ellos van a incorporarse, cuando son más chiquitos lactantes se resbalan en la camilla, uno los vuelve a colocar y los niños se van deslizando porque no pueden incorporarse, pero tratan de llamar la atención que la posición no es adecuada. Por eso una posición compensatoria para los niños en insuficiencia cardíaca es ponerlos semisentados en ángulo de 45 grados para arriba. La disnea, la sensación de falta de aire, suele ser un síntoma muy temprano y cardinal de los pacientes con ICC izquierda que pueden iniciar y de nuevo en pediatría rápidamente se transforma en un ICC global. La autonomía es una disnea de cúbito que mejora al sentarse o ponerse de pie. Ustedes ven a los niños grandes que se sientan, nosotros les ponemos la baranda para que no se caigan y los niños cuelgan sus piernas y se sientan sobre la baranda tratando de hacer nadie les ha enseñado, pero con ese mecanismo compensatorio se alivian un poco la sensación de la autonomía que tienen los niños. La disnea paroxística nocturna son una crisis de disnea extrema, casi asfixiante que ocurre durante la noche. Y la tos es una tos seca, acompañada común a la insuficiencia cardíaca izquierda. No hay extractores, solamente es tos, una tos irritativa. ¿Qué debemos evaluar en todo paciente con insuficiencia cardíaca? Funciones vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, saturación. Siempre la presión arterial en dos extremidades, no vaya a ser que una coartación de aorta no diagnosticada por ahí
si el paciente tiene algún fenotipo particular, si hay alguna malformación asociada, evaluar cómo está el patrón respiratorio, si es un tórax hiperdinámico, si hay deformidades torácicas, dónde está el choque de punta, hay incurgitación yugular, está pálido, está cianótico, hay frialdad distal, cómo están los pulsos, hay pulso filiforme, el llenado está bueno, el llenado capilar cómo está. Todos esos datos debemos evaluar cuando evaluamos a un paciente con insuficiencia cardíaca. Debemos evaluar al paciente, evaluar cómo está la ventilación, cómo está la frecuencia cardíaca. Si está con ritmo de galope, si está la perfusión disminuida, cómo está la piel, está pálida, hipotérmica, diaforética, cómo está su aparato urinario, está orinando bien, está en oligoguria, está en anuria, está eliminando el líquido en exceso que tiene, hay edemas. Vamos a ver edemas solamente en niños adolescentes. En niño pequeño, en neonato, lactante que presente edemas, no se debe insuficiencia cardíaca, de repente hay otro compromiso asociado, pero solamente lo vemos después de adolescente, a diferencia que en el adulto, que en todo cuadro de insuficiencia cardíaca derecha va a haber edemas. Acá en este cuadro es un resumen de la clínica del paciente. En pacientes con signos de insuficiencia cardíaca derecha, falla derecha, todos son congestión venosa sistémica. No hay insuficiencia cardíaca falla derecha si no tengo hepatomegalia, si no tengo incurgitación yugular, y en niños grandes edemas, pero hepatomegalia, no hay ICC sin hepatomegalia. O sea, si usted me dice el hígado está normal, pongo en duda si es insuficiencia cardíaca. Falla izquierda, signos de congestión venosa pulmonar, taquipnea, disnea de reposo, dificultad respiratoria, estertores, tos, cianosis central. Y signos de falla del músculo cardíaco, disfunción miocárdica, va a haber ya crecimiento del corazón, cardiomegalia. El 99% de pacientes con ICC tienen cardiomegalia. Taquicardia, ritmo de galope, presión de pulso disminuido, llenado del capilar disminuido, pulso alternante, desarrollo insuficiente, son niños pequeños, desnutridos, bajos para su peso y su edad, diaforéticos y tienen cianosis periférica. El niño presenta todo. En el niño no está dividido. El niño presenta todos estos síntomas. ¿Qué descompensa al niño para que haya insuficiencia cardíaca? Problemas endocrinológicos, generalmente problemas tiroideos, diabetes, infecciones respiratorias. Es la causa número 1 de insuficiencia cardíaca descompensada. Otro factor es la anemia, problemas renales, tromboembolia pulmonar y cardiopatías congénitas no diagnosticadas y tratadas. Incumplimiento al tratamiento. La mamá ve que le doy el diurético, le doy la furosemida y orina bastante. Y ella piensa que como orina bastante no está ganando peso adecuado. Y le comienza a bajar la dosis y le comienza a dar más volumen. Sobrecarga de volumen. Infecciones respiratorias que fácilmente se tornan en sepsis. Problemas cerebrales, cirugías mayores, insuficiencia renal, asma, abuso de drogas o feocromocitoma. Como ven, lo que puede descompensar a un niño con insuficiencia cardíaca son múltiples las causas. ¿Cuál es la clasificación para poder definir qué cosa es insuficiencia cardíaca? ¿A quién lo hospitalizo y a quién no? Esta es la clasificación de Nueva York, en el cual me clasifica en 4 grandes grupos. ICC clase 1 son los niños con cardiopatías de algún tipo, que están asintomáticos, están ganando peso, están creciendo, pero sabemos que tienen una cardiopatía de fondo. Clase 2 son los niños que tienen cardiopatía y tienen lactancia entrecortada y diaforesis. Clase 3 son los que tienen lactancia entrecortada, diaforesis al lactar, pero tienen alteración en su curva de peso, se quedaron en el percentil 50 o menos de él. Clase 4, lactancia entrecortada, diaforesis, alteración de la curva de peso, distrés respiratorio. ¿A quién hospitalizo? A la 3 que no puedo compensar y 4. Esos tienen que ser hospitalizados sí o sí.
pero decían, no está claro, no lo tengo claro, cómo es la clasificación. Así que se sacó una clasificación de arroz modificada, donde la diferencia es que me describe para cada grupo etario qué es lo que presenta. 1, asintomático igual. 2, taquinia leve o sudoración con la comida en los lactantes y disnea al ejercicio en los niños mayores. Clase 3, marcada taquinia o sudoración con la comida en los lactantes y tiempo de toma prolongada con escasa ganancia ponderal. Marcada disnea con el ejercicio en los niños mayores. Clase 4, síntomas en reposo, taquinia, sudoración y tirajes. Igual. 3 descompensada y 4 hospitalizados. ¿Qué exámenes debo pedir? Una radiografía de tórax que me va a ayudar a poder evaluar si tengo frente a un niño con insuficiencia cardíaca o es un cuadro respiratorio, donde voy a ver un corazón normal como lo que ven ahí, edemas, pequeños derrames como lo que ven en la placa de ahí, congestión de la parte iliac para afuera, de la parte iliac hacia arriba, hay redistribución del flujo, placa como edema esa congestiva, edemas intersticiales, cisuritis, todos esos signos voy a ver en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué otros exámenes me van a servir? Todos los de rutina. Hemos dicho que hay factores precipitantes. La anemia es un factor precipitante muy frecuente. Recuerden que hemos dicho que hay niños con cardiopatías cianóticas, niños con hematocrito menos de 45%, en un cianótico es anemia. En los acianóticos, menos de 30. Entonces, necesita corrección. Descartar si hay un problema tiroideo, un problema hepático. Ahora, ustedes en el adulto saben que existen marcadores serológicos para ver si yo tengo frente a un cuadro de insuficiencia cardíaca, el ProBNP. En población pediátrica no nos ayuda. En población pediátrica el ProBNP solamente nos ayuda como pronóstico, para saber si mi evolución, mi tratamiento está siendo adecuado, pero no para definir esto es ICC o no es ICC, como en el caso del adulto, que sí nos ayuda bastante. El electrocardiograma para ver si hay hipertrofias, isquemia, arritmias, algo que sea el causante del cuadro de insuficiencia cardíaca. El Holter para valorar esto, si tengo un paciente con síncope, que sea la causa de que ha llegado a un cuadro de insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía me va a descartar si estoy frente a una cardiopatía congénita, una valvulopatía, una cardiomiopatía, cómo está la fracción de eyección, hay un trombo intracavitario, cómo está la función pulmonar, hay hipertensión pulmonar, hay endocarditis, hay algo que me explique ese paciente que está en insuficiencia cardíaca. Si nosotros estamos en un lugar muy alejado, sabemos que el niño está en insuficiencia cardíaca, pero no tengo acceso venoso, si yo sé que tengo que ponerle un diurético, tengo que ponerle un inotrópico y no tengo acceso venoso, algo que me lo enseñó un colega que cuando lo vi la primera vez no entendía, no lo encontraba en los libros, y lo encontré en unos libros muy antiguos de cardiología. Mi maestro, mi profesor me decía, doctora, usted tiene que combatir. ¿Cuáles son los problemas que te llevan a insuficiencia cardíaca? Problema en la precarga, problema en la bomba y el problema en la poscarga. ¿Cómo disminuyo la precarga? El niño, yo sé que tengo que ponerle diurético, inotrópico y no tengo vía. El paciente está en emergencia y se me está muriendo. La enfermera buscándole vía, el paciente está con vasoconstricción, pálido y no le encuentran acceso venoso. Disminuyo la precarga haciendo una sangría blanca. Haciendo torniquetes, disminuyo el retorno venoso. En 3 extremidades, libero cada 5 minutos, dándole tiempo a que la enfermera me consiga una vía para poder colocar los medicamentos que yo sé. En casos muy extremos se hace sangría roja, pero ya en casos muy, muy extremos. ¿Para qué se va a dar el tratamiento en insuficiencia cardíaca? Para mejorar la perfusión tisular. Voy a reducir la precarga con diuréticos, voy a mejorar la contractilidad con inotrópicos, voy a mejorar la poscarga dándole yecas y voy a mejorar el aporte de oxígeno mejorando mi contenido de hemoglobina. Si es que hay anemia, corregirlo.
Tengo que optimizar mi aporte calórico proteico con una dieta hipercalórica siempre y cuando me permita la condición del paciente. Si el paciente está en edema de pulmón y hemos dicho que tiene edema de todas las vellosidades intestinales, con que le dé una nutrición enteral no va a ser de provecho en ese momento. Primero lo tengo que estabilizar. Disminuir la remodelación ventricular con YECAs y beta bloqueantes cardioselectivos que permita disminuir la muerte celular, la apoptosis miocárdica. Debo optimizar la nutrición, apenas sea posible. Se recomienda a libre demanda siempre y cuando sea posible, siempre y cuando en volúmenes pequeños, de repente ya no será 8 tomas, serán 10, 12 tomas, muy fraccionadas o con nutrición integral continua, depende de la condición. De repente es necesario agregarle agregados a la fórmula para poder darle mayor aporte de calorías. Si nosotros queremos bajar de peso, nos quitamos las grasas, nos quitamos todo, el azúcar y todo. A esos niños tenemos que agregarle ácidos grasos de cadena media para poder enriquecer su aporte calórico. Entonces son dietas muy especiales. Colocar en posición semisentada, darle aporte de oxígeno en la forma que sea necesario para conseguir una saturación adecuada para el paciente, ya sea con bigotera, con cánula, con mascarilla reservorio, con CPAP o intubándose si es necesario. Tengo que calmar la ansiedad. El bebito, nosotros nos acercamos y el niño se pone irritable, lloroso, todo el mundo lo pincha, todo el mundo lo aprieta con el saturómetro, le pone el tensiómetro, todo el mundo lo agrede. El niño comienza a llorar, mayor consumo de oxígeno y necesitamos calmarlo, sedarlo a dosis bajita, no con dosis muy altas, porque si un niño es un vaso con agua, que falta una gota para que se rebalse el vaso. Si tú lo sedas mucho, se deprime, paro respiratorio y va a requerir apoyo ventilatorio. Tú necesitas sedarlo lo mínimo posible para que no consuma tanto oxígeno. Es espectacular cuando usted le da los diuréticos. Usted le administra los diuréticos a los pacientes y usted ve cómo el paciente comienza a tener más color, comienza a diaforesis, comienza a disminuir. El niño todavía no micciona, solamente le ha administrado el diurético endovenoso. Los medicamentos sintomáticos, espectaculares el diurético, con el inotrópico va a mejorar mucho más. Y los específicos ya son los YECA, los beta bloqueantes, cardioselectivos, los bloqueadores de la aldosterona, los ARA2 que se pueden utilizar y a veces vasodilatadores arteriales cuando es necesario. Recordemos que las altas dosis de diurético pueden empeorar la función renal. Es un riñón que está deprimido, es un riñón que lo estoy dando duro, dándole más diurético. Entonces no necesitamos darle dosis muy alta de diurético, con que le dejemos una dosis adecuada, 1 por kilo. Si la respuesta no es adecuada, le ponemos más seguido. Si no es adecuada, le ponemos en infusión. Nosotros mantenemos en infusión continua el diurético endovenoso y el efecto es espectacular, siendo la misma dosis, sin aumentar mucho la dosis. Entonces, hay que ser cautos porque ese riñón podemos causar una falla renal consecuencia de los diuréticos que le estamos administrando. Recordemos que los YECA también tienen efectos secundarios, que los YECA me pueden causar problemas renales, como hipercalemia, deterioro de la función renal, me puede causar tos, me puede causar vértigo y mareos. Los niños grandes refieren esto, algunos refieren pérdida del gusto, infrecuente trastorno del gusto y aglutinación y granulocitosis, hipotensión, aunque las dosis en el manejo de insuficiencia cardíaca son dosis pequeñas, no es como la dosis hipotensora. Algunos dicen, pero eso toma mi abuelito para la presión alta, pero la dosis que le damos para insuficiencia cardíaca es 0.25 a 0.5 por kilo, como vasodilatador. En la dosis como hipotensor yo le doy 1 por kilo, ¿no? Entonces las dosis son diferentes. Los digitálicos debemos, si es necesario, hay que darlo, pero hay que tener cuidado. ¿Para qué le doy un digitálico? Para disminuir frecuencia, para
prolongar el PR, me va a prolongar el PR, me va a cortar el QT. Recuerden que no es la única droga que le estoy dando, yo le estoy dando diuréticos. El diurético me bota agua y potasio. Y el potasio, si yo no lo controlo en forma adecuada, seriada, puedo tener en algún momento que tengo hipocalemia. Y le estoy aumentando digital y puedo causar intoxicación digitálica. Entonces, cuando ustedes tienen que estar seriando cómo están los electrolitos, porque podemos tener efectos secundarios indeseables. Podemos tener bradicardia persistente. Entonces tenemos que vigilar bien, monitorizar bien al paciente cuando le estamos dando inotrópicos de algún tipo. Debemos vigilar la disminución del hipotiroidismo. Puede haber problemas con la dosis de digital. Me puede causar más predisposición a la intoxicación. La gran mayoría de pacientes con Down tienen cardiopatía. Me van a hacer insuficiencia cardíaca y generalmente estos pacientes con Down podrían tener un problema tiroideo. Entonces se puede asociar estas patologías que se presentan juntos. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos dando estos medicamentos. Debemos ver la sensibilidad del miocardio que aumenta con la isquemia miocárdica mayor, con problemas virales. Los electrolitos, vigílenlo bastante, potasio, calcio. Si está orinando mucho, tiene que ser diario el control de potasio y de sodio y de calcio. ¿Cuáles son las manifestaciones de intoxicación digitálica? Anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, convulsiones, irritabilidad. ¿Qué me puede causar? Bradicardia, me puede causar bloqueos, estasis, arritmias de todo tipo. Los inotrópicos, ¿cómo escojo yo un inotrópico? Yo tengo dos inotrópicos que tengo fácilmente el uso. ¿Cuándo voy a escoger si tengo un paciente en ICC, pero me está manteniendo presión, yo escojo una dobutamina. La dobutamina me va a mejorar la bomba. Yo puedo comenzar con 8 microgramos por minuto y subir a 10. Generalmente con 10 yo consigo el efecto. Recuerden que un inotrópico no lo puedo mantener mucho tiempo. Un inotrópico me va a saturar receptores. Entonces yo necesito entre 5 a 7 días y si necesito otro inotrópico, cambiar otro inotrópico. Si yo al contrario tengo un paciente que está en ICC y está hipotenso, ¿qué voy a escoger ahí? Ahí voy a escoger dopamina, porque yo necesito un inotrópico, pero que me ayude a levantar la presión. Entonces yo escojo en ese momento, paciente de hipotenso, está en ICC, escojo dopamina. ¿Puedo yo asociar los inotrópicos? Sí, puedo asociar. Si yo tengo paciente y de repente la función renal no está muy buena, le pongo dopa a dosis baja y la dobuta a dosis inotrópica. O le puedo asociar noradrena también, como infusión. Y eso me va a mejorar la bomba y va a mejorar la circulación y me va a mejorar la función renal. ¿Cuáles son mis signos de alarma? El paciente con angustia, con dificultad para respirar, intoleración al decúbito, incremento de la frecuencia cardíaca en reposo, quiere decir que el paciente se me está descompensando. Yo tengo que buscar por qué este paciente está comenzando a hacer taquicardia dormido, taquicardia en reposo. Sé que los valores de enfermería son fundamentales, especialmente los de nocturnos, cuando el niño está dormido. Y en esta tablita es cómo van ustedes a indicar acá. Acá ustedes tienen el resumen del cuadro terapéutico. Las 4 clases funcionales, 1, 2, 3, 4. En la clase 1 dijimos 1, cardíaco asintomático. Dices, ese cardíaco asintomático debe recibir YECA a dosis bajita, 0.25 a 0.5 2 veces al día, para evitar que ese corazón se vaya a la remodelación ventricular. Clase 2, puedo asociarle YECA más diuréticos
a dosis baja, o puedo asociarle beta bloqueantes cardioselectivos. Puedo, si estoy con diurético, debo darle también a los bloqueadores de la aldosterona, una dosis al día o cada 12, dependiendo cómo es el paciente. Clase 3, voy quitándole los beta bloqueantes. Los beta bloqueadores solamente se da cuando está estable, 1 o 2. Si está entrando a clase 3, yo comienzo a bajar mi beta bloqueante y lo retiro. Le mantengo los YECA, le mantengo los diuréticos a dosis más alta y le aumento más la dosis de los bloqueadores de la aldosterona. Si el paciente no responde, lo hospitalizo. Hospitalizado, ya en clase 4 o 3 descompensada, entrando a 4, le doy diuréticos parenteral en horario o paso a infusión continua y le doy inotrópicos. Le doy inotrópicos y con eso trato de estabilizarlo, con suplemento de oxígeno, con apoyo ventilatorio si es necesario, hasta que nuevamente lo estabilice y baje a clase funcional 3 o 2. Y vea, ¿este paciente es quirúrgico o no es quirúrgico? Y ver cómo resolver la causa que lo llevó a insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hace su fluxograma? El paciente tiene insuficiencia cardíaca, le administran oxígeno, restricción hídrica, mejora su hemoglobina, diuréticos. Ven si mejora, control ambulatorio, si no mejora, estoy evaluando la posibilidad de hospitalización y ver cuál es el factor desencadenante. Existen otro tipo de terapéutica que cada vez se está incrementando en lo que es población pediátrica, cardiodefibriladores, pacientes que tienen miocardiopatías causantes de arritmias, resincronización cardíaca, que su efecto no se ha visto muy bien en los niños, pero en adolescentes se ve, en población, en niños mayores sí se ven muy buenos resultados, pero que están en espera de un trasplante cardíaco. Asistencia ventricular a veces hace que llegue a una cirugía. Células madre todavía está en controversia. Y el trasplante cardíaco, que al final, como me decía un colega que era un español, decía, nosotros tenemos más de 10 años de trasplante cardíaco en pediatría, nosotros todavía no hemos empezado mucho, por ahí estamos haciendo algunos pacientes en Seguridad Social, pero acá en MINSA todavía no, pero ellos con los 10 años de experiencia, valorando todos los niños cardíacos trasplantados, dice que la supervivencia no es buena. Así que no es una buena alternativa de plantear el trasplante. Bueno, muchas gracias. Y está la otra doctora esperando.